Por entonces subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades los atormentados por espíritus inmundos, los cuales quedaban curados. Y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tantas cosas para comentar en este Evangelio, muchísimas. Voy a empezar por una. La primera, Jesús pasó la noche rezando. Iba a tomar una decisión importante. Tenía que elegir de entre los discípulos, que eran muchos, como dice el Evangelio de hoy. Tenía que elegir a 12, que iban a ser sus apóstoles, sus más próximos colaboradores, recordando las 12 tribus de Israel. Los conocía a todos y sabía que tenían cualidades y defectos. Tenía que elegir. Pero antes de eso, pasó la noche rezando. Dice que se retiró él solo a la montaña a orar. Rezamos lo suficiente. La iglesia es casa de oración. No digo que se haya convertido en cueva de ladrones, puede ser que, por supuesto, como sabemos y como por desgracia ocurre con las cosas que también son humanas, pues haya escándalos. Pero sin ser cueva de ladrones, a lo mejor tampoco es una casa de oración. La culpa seguramente la tienen en parte, por lo menos, los responsables de esas iglesias, los sacerdotes, cuando, por ejemplo, no organizan la adoración del Santísimo o el rezo del Rosario o no tienen el templo abierto lo suficiente para que la gente vaya a orar. Pero no es únicamente de ellos la responsabilidad. Rezamos lo suficiente. Y rezar en contra de lo que la gente suele hacer y pensar no es únicamente pedir y ni siquiera es únicamente hablar. Rezar es escuchar. Jesús ha ido a la montaña, ha pasado la noche hablando con Dios Padre, él que era Dios Hijo. Lo ha hecho para discernir, es decir, para escuchar, para escuchar. Cuando rezamos, escuchamos. Hacemos silencio para dejarle a Dios que hable y que nos diga lo que quiere, cuál es su voluntad. Algunos pueden pensar que Dios no les habla. No es verdad. Dios habla siempre. Es como si tienes un receptor de radio, un aparato de radio. Vas moviendo el dial y escuchas emisoras distintas. A veces ruido, interferencias. Por fin quizá logras conectar con la emisora que te gusta y la oyes claramente. A veces simplemente esa sintonía se va o pierde calidad. Igual con Dios. Tienes que buscar con el dial de tu alma para escucharle a Él.
tienes que hacer silencio de otras cosas, tienes que evitar el ruido que interfiere en la recepción de la palabra del Señor en tu corazón. Por eso la primera meditación de hoy es esta. Jesús rezó, ¿rezo yo? Puede que echarle la culpa a los curas porque no están atendiendo lo suficiente. Bueno, quizá tengas una parte de razón, pero ¿quién te impide recogerte en tu habitación o irte a dar un paseo por un parque? El Señor se fue a la montaña. O si puedes irte al templo, al margen de la misa. Si no rezas, ¿cómo vas a tener paz, luz, fuerza? Es en la oración donde nos encontramos con Jesús y donde experimentamos todo el poder de Él. Hay una presencia real del Señor en nuestro interior, pero tenemos que conectar con Él. Y tenemos que dejar los ruidos, las interferencias, otras emisoras, para poder conectar con Él y que Él pueda hablarnos, consolarnos, dirigirnos. Solo otra reflexión más sobre este Evangelio, que repito, da para muchísimo. Jesús pasa una noche en discernimiento para elegir a 12. Bueno, de entre lo que tenía. Hay que recordar aquella frase de Santa Teresa que le dijo a la monja a la que había mandado de superiora a una de las fundaciones y con otro grupo de hermanas, y ella se quejaba de que algunas de las hermanas no eran las mejores. Y Santa Teresa le respondió, pues con estos bueyes tenemos que arar, es lo que hay. Él tenía lo que tenía. No tenía en aquel momento a un Francisco de Asís con él, o a un Domingo de Guzmán, o a un Ignacio de Loyola. Tenía lo que tenía. Y eligió lo mejor que tenía. Pero no sabía Jesús que uno de los 12, Judas Iscariote, le iba a traicionar. Claro que lo sabía. Él conoce todo, Él es Dios. ¿Y por qué entonces le elige? ¿Por qué? Es un misterio. Pero en el fondo hay una cuestión. Dios te da libertad. Dios te da libertad. No estamos predeterminados, predestinados. Dios te da libertad. Y aunque Él sepa que te vas a equivocar, te da la libertad para equivocarte. Porque te ha hecho su hijo, a imagen y semejanza suya. No te ha hecho un mero animal dominado por sus instintos. No te ha hecho un robot, no te ha hecho una marioneta. Te ha hecho un ser humano. Te da libertad. Aunque hagas uso malo de esa libertad, te la ha dado y te la respeta. Judas obró mal. Fue el traidor. Se suicidó. Se ahorcó. ¿Alguien puede decir que se condenó? Estaba arrepentido. Intentó cambiar la suerte de Jesús en el último momento. Devolvió el dinero que le habían dado. Estaba arrepentido. Obró mal con el suicidio. Pero podemos asegurar que mientras que estaba colgando de la cuerda, ¿no le pidió perdón a Dios por todo? Dejémosle a Dios que haga el juicio, que sabe todo de cada uno de nosotros. Pero no olvidemos que somos libres, que nos ha hecho libres y que de esa libertad es de la que tendremos que dar cuenta un día. Mientras tanto, recemos, lo necesitamos y Jesús también necesita que estemos con Él en la oración. Que así sea.